Muy buenas noches. Mi nombre es Héctor Alberto Aciain Díaz de León y les doy una cordial bienvenida a este seminario web o webinar en inglés. Para nosotros es un gusto poder compartir algunas ideas que nos lleven a reflexionar con respecto a la reforma educativa implementada a partir del consenso entre partidos y llevada desde el 2012 hasta nuestros días. El análisis comenzará con la participación de la maestra Guadalupe del Socorro Cetina Lope sobre el documento de la reforma educativa, que para muchos abrió la puerta a los mexicanos para que se hablara de calidad y cómo caminar hacia un horizonte de cómo obtenerla. Posteriormente, la maestra María González Rodríguez comentará los saldos y desafíos de esta reforma. Continuaremos con el maestro Mauro Izazaga Carrillo con las características de la evaluación y su vinculación con los derechos humanos. Y para terminar, el maestro Julio César Cruz Ángel nos dará las conclusiones más relevantes de lo que se haya hablado con respecto a la reforma en este seminario. Bienvenidos. Maestra Guadalupe, tiene usted la palabra. Gracias, maestro Héctor, por la participación. Hola, ¿qué tal? Excelente día. Les hablaré un poco sobre la historia del documento de la reforma educativa, que para muchos mexicanos abrió las puertas para que se hablara de calidad y cómo caminar hacia un horizonte. Hoy en día nos enfrentamos a la necesidad de construir un México más libre, justo y próspero, que forma parte de un mundo cada vez más interconectado, complejo y desafiante. En ese contexto, la reforma educativa nos da la oportunidad de sentar las bases para que cada mexicano o mexicana, por edén de nuestra nación, alcancen su máximo potencial. El principal objetivo de la reforma educativa es que la educación pública, básica y media superior, además de ser laica y gratuita, sea de calidad e incluyente. Esto significa no solo que el Estado debe garantizar el acceso a la escuela a todos los niños y niñas jóvenes, independientemente de su entorno socioeconómico, origen étnico o género, sino que la educación que reciben las proporciones, aprendizajes y conocimientos significativos, relevantes y útiles para la vida. El artículo 3 de la Constitución establece que el sistema educativo debe desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y la justicia para hacer realidad estos principios. Es fundamental plantear qué mexicanos queremos formar y tener claridad sobre los resultados que esperamos de nuestro sistema educativo. Se requiere además que el sistema educativo cuente con la flexibilidad suficiente para alcanzar estos resultados en la amplia diversidad de contextos sociales, culturales y étnicos de México. Les hablaré un poco sobre los antecedentes de la reforma educativa. En la década de 1990 e inicios del siglo XXI, se realizó grandes iniciativas relevantes a estos sucesos. La primera fue el Acuerdo Nacional para la Movilización de la Educación Básica en 1992. El segundo nos habla del compromiso social por la calidad de la educación en el 2002. En el tercero nos habla del Acuerdo por la Calidad de la Educación en el 2008. Estos tres sucesos tuvieron grandes estrategias de acuerdo al sustento fundamental de la cual fueron. En el primero se trató de reorganizar el sistema educativo. En el segundo, de reformular los contenidos y el material educativo. En el tercero, es la que tenía que ver con el magisterio y la relación con las instituciones docentes. Con la primera estrategia se llevó a cabo la denominada federalismo educativo, en donde el gobierno federal traspasaba a los gobiernos estatales
y la dirección educativa en todas sus modalidades, es decir, la educación preescolar, primaria, secundaria y así como la formación de maestros, incluyendo en la normal, indígena y la especial. En cuanto a la segunda estrategia, según la reforma en el año de 1992, se renovó totalmente los contenidos materiales educativos y libros de texto publicados en el Diario Oficial y finalmente con la relación de la renovación de la función al magisterio, la cual comprendió 6 aspectos fundamentales en el cual se le dio una gran prestación a los maestros. La educación en el siglo XXI no es una cualidad que como nunca antes la educación esté en el lugar central, la agenda pública nacional, dependiendo del día, buscar en Google, arrojar hasta 5,5 millones de entradas al teclear el término reforma mexicana. Al cerrar su último periodo ordinario de sesión, el Congreso de la Unión tenía casi 170 iniciativas y puntos de acuerdo sobre sustentos educativos en trámites legislativos. Buena parte de los medios de comunicación incluyen cotidianamente noticias, artículos y comentarios sobre educación. Han proliferado los sitios web acerca de la materia. Se dice que existe alrededor de 350 agrupaciones privadas dedicadas o interesadas en el tema, y la reforma educativa ocupa un lugar principal en las campañas electorales en el 2018. En consecuencia, conviene hacer algunas reflexiones sobre el tema y los desafíos que afronta en el contexto del desarrollo deseable para México. En los próximos años, partiendo de una interrogante elemental, ¿por qué hay tanto interés respecto de algo que fuera del cubículo académico? A nadie Maestra, ocupaba vamos concluyendo, por hace favor. 15 o 20 años de manera tan intensa. Para finalizar con mi participación por lo anterior, esta reforma educativa responde a este escenario con el objetivo específico de fortalecer la educación, la equidad, fortalecer la capacidad de gestión de la escuela, el desarrollo profesional docente. Para ello, se implementó el servicio profesional docente, el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, el Sistema de Información Gestión Escolar, el Servicio de Asistencia Técnica a la escuela. Y por último, se puede mencionar que para fortalecer el uso óptimo de recursos del Fondo de Aportación para Normas Educativas y Gastos Operativos. Muchas gracias por su atención. Le cedo la palabra de nueva cuenta al maestro Héctor. Gracias. Muchas gracias, maestra Guadalupe. Por lo tanto, este horizonte de calidad nos lleva a la evaluación, a la equidad, al servicio profesional docente y a implementar un sistema nacional de evaluación educativa. Maestra María, tiene usted la palabra. Le agradezco mucho, maestro Héctor. Es un placer estar compartiendo con ustedes. Agradezco el espacio. Y para iniciar, me gustaría mencionar que, bueno, toda reforma implica aspectos políticos, técnicos e interinstitucionales. Y en este sentido, bueno, la reforma educativa no es de excepción. Independientemente a esto, es todavía más sensible, ya que en ella se habla de la educación para las actuales y las nuevas generaciones. Considerando esto, es importante visualizarla a partir de la valoración que se le da en la actualidad a la reforma educativa. Y cuando hablamos de implementar esta reforma, es que se ven distintos grupos, distintas facciones involucradas en este aspecto, debido a que, por ejemplo, investigadores especializados, organizaciones civiles, otros grupos con inclinaciones magisteriales, con intereses propios, pues bueno, todos ellos consideran a la reforma hasta cierto punto como el enemigo a vencer. Esto debido a que la reforma ha venido a quitarles ciertos privilegios que anteriormente tenían como grupos que estaban formando. Sin embargo, dentro de estos poderes siempre fueron relegados los jóvenes
jóvenes y los niños, que son en realidad los destinatarios finales de la reforma. Considerando este preámbulo, tenemos que la educación en el siglo XXI, pues bueno, es justamente el medio de debate de la reforma que se presenta dentro de un contexto muy diferente al de 4 décadas atrás. Puesto que hoy México pues, es una nación urbana con una economía abierta, ampliamente diversificada, compleja y sostenida principalmente por el sector manufacturero y de servicios. Y en este sentido, pues, vale la pena mencionar que la reforma va a ser una reforma inevitable debido a que la experiencia internacional pues, ha demostrado que toda reforma educativa va a pasar por etapas en las que se manifiestan aspectos críticos y conflictivos, particularmente ante factores de corto plazo que van a contrastar largos periodos que se requieren para ver reflejados los resultados esperados. En este sentido, los datos duros que tenemos para soportar la reforma estarían avalados a partir de que es una de las reformas mejor valoradas, en donde la población acepta en un porcentaje del 60 al 89% esta reforma y que en determinado momento está enfocada a la capacitación docente, en donde se tiene programado un número meta y este número ha sido rebasado por mucho. Se ha disminuido el rezago educativo heredado de administraciones pasadas y bueno, ahora la cobertura de diferentes modalidades escolares, en todas se ve reflejado un aumento considerable. Considerando esto, es que la reforma tiene argumentos para ser soportada, sostenida y tener nuestras esperanzas puestas en que pueda ser un primer paso con mucho tiento de mejorar nuestra calidad educativa. Les agradezco el espacio y cedo la palabra al maestro Héctor. Gracias. Muchas gracias, maestra María. ¿Cómo es relevante en todo lo que se implemente evaluar para ver hacia dónde vamos? Maestro Mauro, tiene usted la palabra, por favor. Sí, muchas gracias. Buenos días. Yo creo que la cultura de la evaluación es algo muy importante, no solamente para la educación, sino para todos los ámbitos de la vida cotidiana y también del trabajo. La evaluación no había estado como algo central en la educación y justo esta reforma pone el énfasis en la calidad educativa que implica también una evaluación constante de la educación. Y se funda por eso el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa o de la Educación para ir creando, concientizando sobre esta cultura de la evaluación. ¿Qué se evalúan aquí? Las mejoras de los profesores, se evalúan también las posibilidades de poder acceder democráticamente a cargos como profesores, directores, subdirectores, cuando esto antes se daba simplemente por dedazo o por ventas de plaza. Y esta evaluación, esta reforma educativa lo que hace es democratizar el acceso a los puestos de trabajo, pero también garantizar la calidad de la calidad educativa para las y los niños de nuestro país. Me parece que aquí esta reforma tiene de fondo derechos humanos muy importantes y en primer lugar es el derecho humano llave que abre la posibilidad a otros derechos. Por ejemplo, el derecho a la igualdad y el derecho a la no discriminación, pero también la relación con el derecho a la educación, es decir, que las niñas, los niños, los jóvenes de este país se eduquen, pero que se eduquen siempre y cuando que haya una calidad educativa. Y me parece que esto es importante para todas las naciones, que estén revalorando, que estén actuando constantemente en las mejoras para la educación. Sabemos que el proceso educativo en México ha llevado un tiempo, ¿sí? Desde 1910 hasta la actualidad, y creo que hemos visto estas mejoras, pero que está implementado aquí un instituto para la evaluación, esto es algo muy importante que repercute en la calidad educativa, finalmente en las prácticas educativas, en los salones, en las instituciones, etcétera. Crear una cultura de evaluación es algo muy importante para todas y para todos. Gracias, maestro Héctor. Gracias a todas y a todos.
Muchas gracias, maestro Mauro. ¿Cómo es importante la evaluación y cómo es importante la integración al mérito, a la mayor calidad, a la mayor justicia y a promover la democracia? Vamos a continuar con el maestro Julio César. Por favor, maestro. Gracias, maestro Héctor. Buen día a todos. Pues en esta ocasión vamos a compartir un poquito para ir ya concluyendo este espacio que nos estamos permitiendo acerca de precisamente este proceso que ha traído la educación en México, haciendo una remembranza de manera muy general o un análisis general a partir de 1910 hasta la fecha. Se habla de la necesidad de construir un México más libre y próspero, precisamente partiendo de esa premisa o de esa necesidad, viene haciéndose pues esta transformación educativa a lo largo de los años y recaemos en la actualidad en estas reformas educativas que han sido tema polémico, sobre todo en el sector del magisterio, ¿verdad? A veces nos resistimos al cambio y eso hace que no avancemos lejos de analizar o lejos de que realmente sean tantas las cosas negativas que traigan estos cambios. A veces nuestra actitud de resistencia es la que no permite que se logren estos avances dentro del aula y que se alcancen los objetivos proyectados, ¿verdad? Las reformas educativas en México nos dan la posibilidad de potenciar las habilidades, las destrezas de los estudiantes y se habla, ya mencionaba la maestra, que la educación debe ser laica, gratuita y obligatoria, asentada particularmente en el artículo 3º, donde se precisa precisamente la necesidad de que la educación sea de calidad y que hay que inculcar también en los estudiantes el amor a la patria y el respeto a los derechos humanos. Se hablaba hace un momento también, y que es un punto sobresaliente, de la flexibilidad que tiene el sistema educativo, sobre todo atendiendo a los contextos sociales, culturales y étnicos de México, que es algo de lo que la última reforma realizada está enfatizando, el hecho de partir del contexto de los alumnos y de la realidad que está viviendo día a día para concretar de esa forma, desde su realidad, los contenidos que aborda dentro del aula. En la década de los 90, durante el siglo, a inicios del siglo XXI, mencionaban que se realizaron grandes iniciativas relevantes y que hubieron varios sucesos que vinieron marcando este avance educativo en México. En concreto, se mencionaba que hay que fortalecer la educación desde la equidad y la necesidad también de formar a los docentes, que es algo muy importante, porque para poder tener una educación de calidad, los docentes deben de estar preparados. Toda reforma educativa implica aspectos políticos, técnicos, interinstitucionales y vienen involucrándose distintos grupos. Mencionaban algo que me parece bastante también atractivo y digno de mencionar, que anteriormente la evaluación era un tema que no estaba quizás atendido del todo o que no le habíamos prestado tanta atención y que a partir de que se centra la atención en la necesidad de tener una buena evaluación, llámese evaluación formativa, por ejemplo, se funda el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa y que viene a ser como el parteaguas para poder dar un nuevo giro a esta cuestión educativa, incluso dentro, no solamente para los alumnos, sino también para los maestros, ¿no? Y ya hacía énfasis el maestro Mauro en su participación, el hecho de que tengamos que participar como docentes en estos procesos formativos y someternos a estas pruebas de evaluación para obtener distintos cargos, ya que actualmente pues se trata de democratizar y de asignar estos cargos de acuerdo a los resultados, cuando anteriormente pues era más por amistad, por,
pues al dedazo, decía el maestro, ¿no? Entonces, esto creo que nos viene a dar una nueva perspectiva, un nuevo horizonte y nos da una nueva posibilidad de alcanzar cosas grandes, siempre centrando la atención en el alumno y en el derecho que tiene de recibir una educación de calidad. Con eso concluiría mi participación. Espero haber rescatado un poquito de lo que ya ustedes estuvieron comentando en su participación. Muchas gracias, maestro Julio, y a todos los participantes y a usted que se ha tomado unos minutos de vida para observarnos. Esperamos que les haya alimentado este seminario. Ya sacará también usted sus propias conclusiones. Hasta la próxima.